Top 5 hoy es realmente un análisis de lo que fue la locución del presidente en el Estado de la Unión de este año 2026. Antes de pasar con nuestro invitado, que es Arthur Estopiñán, tenemos una llamada de Julio, quien quiere opinar sobre el tema de México que acabamos de discutir, y me encantaría escuchar tu opinión. Julio, adelante. Sí, buenos días, Sandrita, a ti, a todo el equipo. Gracias. Mira, ayer escuché lo mismo que tú acabas de decir ahora y me quedé, vamos a decir que preocupado con esta situación. Ayer escuché un programa en la misma radio que decía que en los 51 estados, es decir, en todos los estados de los Estados Unidos, está el cartel disipado en todos los lugares. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo es posible que nosotros querramos combatir el narcotráfico, que está bien en México, en Venezuela, en Cuba, en otros países, y que aquí en este país se haya dejado que esas bandas proliferen? Es una preocupación, porque esa gente se puede vengar por lo mismo haciendo un tiroteo en una escuela, en un centro comercial, porque esa gente no se va a quedar tranquilos. Y si es como me están diciendo, que yo estoy escuchando, de que están regados en todos los Estados Unidos, esta gente va a empezar a organizarse aquí. Puede que sí, es algo que Dios quiera que no, pero bueno, tú sabes la verdad, que te voy a decir algo, Julio, y agradezco que saques este tema a la mesa, porque estos son, fíjate, repercusiones reales y preocupaciones reales que afectan al país. Pero yo sé que el FBI desmantela muchas veces estas amenazas antes que uno se entere, así que es posible que lo hayan hecho. Hay que estar atentos. Ahora estoy leyendo que en Texas el gobernador Greg Abbott ha dicho que va a poner más state troopers, oficiales del Estado, en equipos especiales, de operaciones especiales en la frontera, porque temen que haya violencia desde México. Así que fíjate, hablando de esto, y siguen surgiendo noticias y reacciones a esta amenaza. Gracias, Julio, por llamarnos. Ahora sí llegó el momento de analizar el Estado de la Unión, esta locución pronunciada por el presidente anoche. El presidente Donald Trump ofreció esta defensa de su estrategia, de su primer año en el mandato. De regreso en el mandato, su segundo término. Esta locución fue histórica porque duró 1 hora y 48 minutos y Trump se atribuyó un cambio histórico en el rumbo del país, exhortó al Congreso a aprobar varias de las iniciativas de su administración. Los republicanos respondieron con aplausos entusiastas a lo largo del discurso, mientras que la mayoría de los demócratas permaneció en silencio, con la excepción de una o dos instancias. Una de las instancias ocurrió cuando presentaron al equipo de hockey que había ganado la medalla de oro en las Olimpiadas de Invierno en Italia. En un momento muy emotivo, el presidente prometió entregar la medalla presidencial de la libertad, que es el honor más alto civil, a uno de los miembros del equipo que surgió como héroe. Vamos a pasar con Arthur Estopiñán. Muy buenos días, Arthur. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Sandra. Un placer, como siempre, estar aquí con usted, y muchos saludos a nuestros amigos del sur de la Florida. Muchísimas gracias. Y bueno, como te conozco de la comunidad, de tantos años estar yo en la comunidad, tú también tan activo en la comunidad, pero es la primera vez que estás en el programa, así que me da mucho placer analizar esta locución contigo. ¿Cuál es tu impresión en general, si te pregunto? Yo creo, mire, Sandra, yo he estado en Washington escuchando estos discursos ya desde 1992, ¿verdad? Cuando empecé en Washington con Ileana. Y la realidad, en mi opinión, esta es una de las mejores discursos del Estado de la Nación que yo he escuchado. No solamente por todos los puntos que el presidente Trump pudo articular, pero todo lo que él pudo articular son programas que él ha tenido éxito o que está en función a tener ese éxito. Como empresario y como no político tradicional, es un hombre que no solamente fue a dar un discurso, un protocolo de 1 hora, no. Él dijo, vamos a tomar acción contundente contra los narcotraficantes de México. Removimos a Maduro de Venezuela y vamos a traer a la democracia en Venezuela. Tenemos que trabajar con la líder interina en estos momentos para que no haga un caos, pero es impresionante. Destacó a Marco Rubio, que todos los conocemos como uno de los mejores secretarios de Estado de los Estados Unidos en la historia.
Así que es algo como americano, yo me siento cubano-americano, me siento orgulloso de tener un líder como el presidente Trump y todo lo que pudo elaborar al contraste con la falta de visión de los demócratas es algo impresionante. Bueno, creo que la visión de los demócratas a veces es nublada por el odio que le tienen al presidente. Vamos a ser honestos, en muchas ocasiones no se pararon incluso para temas que debieron haberlo hecho y el presidente los castigó y dijo, you should be ashamed of yourself. Bueno, vamos a hablar de eso porque Ilhan Omar y Rashida Tlaib, que son las dos congresistas de origen musulmán, lo digo solo por identificarlas, no por otro motivo, acusó al presidente de haber matado a estos americanos, a estas dos personas que en Minnesota. Y la verdad que fue un momento de tensión y un momento, vamos, de drama, por decir. Ilhan Omar le decía, tú asesinaste a dos americanos y la otra mujer también. Él le decía que they should be ashamed of themselves por no apoyar lo que él estaba diciendo. ¿Cómo viste ese lleve y trae, por decir? Bueno, yo creo que lució muy mal a esas dos congresistas musulmanas porque lucían como si eran unas chusmas, ¿verdad? No se rebajaron a un nivel que no, el Congreso de los Estados Unidos es una institución muy prestigiosa y ellas parecían como unas chusmas, como estaban deslocadas. Es algo, como si yo fuera un demócrata, tuviera vergüenza de tener esas dos miembros del Congreso como congresistas. Es algo, esa reacción no adecuada. Qué interesante que lo diga así, si usted fuera demócrata, porque bueno, Hakeem Jeffries, el líder del Partido Demócrata en el Congreso, había pedido a los congresistas a que se portaran bien, o sea, que no hicieran algo que les hiciera quedar mal a los demócratas, porque luego obviamente quedan como estos comentarios que estamos haciendo ahora. 80 de los miembros no fueron, o sea, boicotearon la locución, pero otros, bueno, obviamente sí fueron. Al Green, a quien lo expulsaron el año pasado, también lo expulsaron este año. Él llevaba un cartel y aparentemente eso está en violación de las reglas del Congreso. No se pueden llevar carteles, ni sé lo que decía el cartel, la verdad. Pero bueno, en general ese fue el comportamiento de los demócratas que esperábamos, ¿no? Que de cierta manera hubiese ese encontronazo. Pero vamos a regresar a la parte de la economía, porque eso yo creo que realmente es lo más importante y donde no sé si el presidente tenga un punto débil, pero definitivamente por donde los demócratas van a atacar. El presidente enfatizó un optimismo sobre sus logros económicos, presentando datos sobre la inflación, el mercado de valores y etcétera, ¿no? Y subrayó la reducción de costos de muchas cosas, incluso dijo que el precio de los huevos había bajado un 60% y habló sobre varios otros insumos, vamos a decir. ¿Hasta qué punto cree usted que esos datos económicos citados por el presidente reflejan la experiencia del americano del día a día? Bueno, la clase trabajadora, lamentablemente, en estos momentos, Sandra, está sufriendo. Y está sufriendo no por el presidente Trump, sino por las políticas económicas de la administración del presidente Biden y los demócratas. Es la inflación que subió una vez casi al 9%, y los intereses tan altos para comprar propiedades. La realidad es que el presidente Trump, desde que fue electo con su secretario de la tesorería, el secretario Bessent, han estado laborando para ayudar a la clase trabajadora. Y en estos momentos han podido disminuir una cierta número de regulaciones federales que lo que hacen es entorpecer con los pequeños negocios. También el proyecto de ley que los republicanos apoyaron para reducir los impuestos de la clase trabajadora, aquellas personas que son camareros, aquellas personas de la tercera edad que reciben seguro social, no ponerle impuestos por otros trabajos que realicen. También los intereses, eliminar los intereses aquellas personas que compran carros, autos americanos. También está ayudando a las personas que necesitan medicamentos a rebajar los precios de los medicamentos. Es decir, el presidente Trump dijo, la clase rica, élite, blanca, demócrata, ya han tenido un éxito extraordinario, porque esos son lo que los demócratas representan en este momento. Ahora yo voy a ayudar a la clase trabajadora, y eso lo está realizando con 18 trillones de dólares de inversiones extranjeras al país. Están construyendo fábricas
en Georgia, 5,000 trabajos crearon por una inversión de 500 billones de dólares de Japón. Y claro, Arthur. Es decir, Sandra, él está en estos momentos enfocándose en ayudar a la clase trabajadora y se va a tomar unos meses para realizar. Se va a tomar unos meses, pero ahora cuando las personas comiencen a recibir el retorno de sus impuestos, también los $1,000, aquellos niños que nazcan ahora, el bono de Trump, que pueden invertir en la bolsa de valores para cuando esos muchachos lleguen a los 18 años, pues tengan $100,000. Todas esas iniciativas económicas, vamos a ver ese fruto con el favor de Dios, vamos a verlo quizás en unos meses y no cuando sea muy tarde. Bueno, eso mismo quería hablar, pero son tantas las cosas que sacas a relucir que te tengo 5 preguntas después de esa respuesta. Pero bueno, vamos a hablar acerca del efecto. Bueno, creo que ya lo tocamos. El efecto de las políticas del presidente no se van a sentir de forma inmediata, de ser realmente políticas que sean efectivas y que nos ofrezcan una ayuda será en un tiempo más largo. Quería hablar porque sacaste a relucir los fondos para los niños, pero no quiero que se me vaya porque yo sé que el presidente había hablado acerca de esto de las inversiones de los congresistas y esto ha recibido un apoyo bipartidista y estoy hablando del insider information que los congresistas a veces tienen, que pueden ir al mercado de valores e invertir gracias a la información que están recibiendo porque son congresistas y están escuchando la información de último momento. El presidente ha propuesto algo para, de cierta manera, no permitir que se enriquezca la élite, como bien habías dicho, la élite. Háblame acerca de eso, porque esto sí es un punto donde hay acuerdo bipartidista. La señora que está en el póster principal, Nancy Pelosi. Nancy Pelosi. Hazme el test. Hazme la prueba. I know the answer. Sandra, la líder demócrata que ha servido como oficial electo público con un salario de $175,000 anuales, es la mujer más rica del Congreso, valorada a $275 millones, ella y su esposo. Entonces ella lo que dice es que su esposo, que tiene 80 y pico de años también, igual que ella, que el esposo es el que trae el dinero, pero pero la información, ¿quién se la da? Pues exacto. Los récords indican que durante el COVID, Pelosi pudo hacer billones y millones de dólares en la bolsa de valores estadounidense. Es ridículo. Todo el mundo sabe que después de una información, una audiencia del congresional, ella entonces va, las alegaciones son que ella va y entonces se lo indica a su marido y su marido llama a su consejero financiero para ajustar los intereses de la bolsa de valores. Es ridículo. Entonces el presidente Trump dijo, cuando todos los miembros del Congreso se pararon, dándole las gracias por esta iniciativa, él dijo, ojalá que la señora Nancy Pelosi también esté parada. Bueno, vamos a hablar de los aranceles y vamos a comenzar con el drama. Un poquito de drama porque, bueno, el tema es profundo y es pesado. Yo no sé hasta qué punto el público en general comprenda realmente los aranceles, el impacto a corto plazo, a largo plazo, pero vamos a hablar del drama. Cuando el presidente entró, que empezó a saludar a todo el mundo, y yo me pregunto, ¿qué le dirán las personas? Cuando el presidente está entrando para esta locución tan importante, igual a Marco, lo paraban y yo decía, ¿qué le dirá a esa mujer? ¿Qué le dirá a esta persona? Porque lo tenían ahí un rato, raca, con el chisme, si no son sé. republicanos, les dicen muchas gracias por su liderazgo y su eso, trabajo. Le dicen cosas bonitas rapidito, no sé. Bueno, nos vemos entonces el martes para un café, no sé. Yo digo, ¿qué sé? Yo quiero saber el chisme, pero bueno, cuando entra el presidente, ve a Amy Coney Barrett. Ella, que es una de las juezas de la Corte Suprema que votó en contra del presidente, falló en contra de la administración sobre el tema de los aranceles. Él la saludó muy cordialmente al señor Gorsuch que tenía al lado. No, yo me sentí que lo ignoró, pero bueno, todo bien. Y luego habló sobre los aranceles y defendió la política arancelaria vigorosamente, a pesar de lo que la Corte Suprema decidió y falló. Y bueno, ¿qué argumentos cree que presenta
la Corte, ¿cómo ve que este tema de los aranceles pueda pueda afectar al presidente en su agenda económica? Yo no creo, Sandra. ¿O no? Yo no creo, Sandra, porque como usted bien mencionó, ya el presidente Trump tenía un plan B. Si la Corte Suprema fallara en contra de las policies de los aranceles como se estaban realizando bajo la ley que la administración escogió, pues ya tienen un plan B. El plan B es un 15% a todos los países a través del mundo para unos aranceles unánimes. Entonces, este poder él lo tiene por 150 días y lo puede renovar en los otros 150 días. La realidad es que los países con que los Estados Unidos hemos hecho tratados de libre comercio entienden la visión del presidente Trump. El mercado norteamericano es el mercado más importante del mundo. Los consumidores americanos pues consumen mucho y obviamente ningún país se quiere ver afectado. Pero el liderazgo del presidente Trump con el secretario Bessent le indica a todo el mundo que si no es por sección 302, si no por sección 212, va a ser por la nueva iniciativa para poder establecer estos impuestos. Una manera o la otra, el presidente Trump le va a establecer estos impuestos. Yo sé que el sueño de los demócratas es que la administración tenga que devolver los 150 billones de dólares que ya recogimos por este procedimiento, pero en mi opinión eso no va a suceder fácilmente si se lleva a cabo. Fíjese que la Corte no dictó de qué manera se tenían que devolver estos fondos. Entonces, si es por regulación del gobierno federal, del Departamento de la Tesorería, pues yo no creo que esos fondos se van a devolver. La realidad es que la visión del presidente Trump está en marcha y nadie ni nada lo va a detener. Bueno, habló de Venezuela, no habló de Cuba. Para mí, bueno, a disappointment, una desilusión, porque yo quería obviamente escuchar quería que Cuba fuera un tema más importante sobre el tapete, pero bueno, nada, Venezuela sí lo es y me alegro por Venezuela. Él habló de Venezuela, lo hizo enseguida, al principio, en los primeros minutos. Dijo que Estados Unidos había recibido más de 80 millones de barriles de petróleo de su nuevo amigo y socio Venezuela, así le puso. ¿Qué opinas acerca de la forma en que el presidente se refirió a esta política internacional con nuestro igual hermano país, porque estamos en el mismo hemisferio? Mire, Sandra, la realidad es que el presidente Trump como empresario entiende bien que Afganistán, Irak fueron un fracaso. Los Estados Unidos ingresamos nuestras fuerzas militares, nos gastamos trillones de dólares en un país extranjero. ¿Y quiénes son los que tienen la influencia ahora en Afganistán? Los talibanes, enemigos de los Estados Unidos. ¿Quiénes son los que tienen la influencia en Irak? Los ayatollahs de Irán. Es decir, el formato que los Estados Unidos realizó para traer democracia a esos países fue un fracaso total. ¿Qué quiere decir eso? Él tiene que cirúrgicamente y inteligentemente establecer un plan para traer democracia a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua, pero no utilizando la fórmula que se ha utilizado en el pasado, porque eso nos ayudó a los Estados Unidos. Lo que él está haciendo en estos momentos, en mi opinión, está negociando con los líderes interinos de Venezuela, pero es algo que si no hacemos así, pues el pueblo venezolano no se va a beneficiar. Vemos que hay una nueva embajadora, una charge d'affaires en la embajada estadounidense en Caracas, y está en estos momentos ayudando para abrir a Venezuela a los negocios internacionales. Obviamente, ¿cuál es el objetivo final? Democracia y libertad para Venezuela, para Cuba y Nicaragua, pero eso se tiene que ir por etapas, como lo ha explicado el secretario. Y claro, eso es algo
difícil porque especialmente hablando de Cuba, el pueblo cubano no ha vivido en una democracia y esto la verdad, como yo digo, incluso para nuestro país, Arthur, y tú lo sabes, es un experimento y es un experimento delicado. No todos lo entienden, no todos participan, no a todos les interesa, simplemente quieren vivir en un país libre, pero no entienden realmente lo que significa eso, que hay que participar, hay que tener un papel en este proceso cívico. Tenemos que tenerlo. Entonces, la verdad, que tratar de educar al pueblo cubano. En Venezuela yo creo que tuvieron una democracia hace menos tiempo, o sea, en la distancia, no está tan distante en la memoria de los venezolanos. Pero bueno, veremos lo que pasa. El presidente también habló sobre Irán. Bueno, no sé si quieres hacer un comentario sobre esto. Porque en Cuba, recuérdese, Sandra, que nosotros tenemos el Helms, la ley Helms-Burton, que dictamina cuál es el procedimiento hacia un mercado libre y un país de libertad. El embargo es parte de la ley de los Estados Unidos. Así que no se puede ignorar la ley Helms-Burton, que el congresista Lincoln Díaz Ballard con Iliana fueron los que lo pudieron aprobar. Y hay un procedimiento que tiene que seguir. La gente joven en Cuba está totalmente desatisfecha. No están hambrientos por la libertad. Están hambrientos. Es una crisis humanitaria. Y Venezuela lo mismo. En mi opinión, yo no creo que el pueblo va a esperar. Yo creo que vamos a ver unas protestas masivas en ambos países para cambiar el régimen antes posible, pero eso es lo que el pueblo va a dictar cómo es que va a proceder. Ese es mi como experiencia política, lo que yo estoy esperando, que más temprano que más tarde los pueblos de esos países se van a desbordar para eliminar a todos estos corruptos y opresores que lo han estado oprimiendo por tantos años. Ay, amén, que tu visión se cumpla, porque la verdad que es mi mayor deseo por el pueblo cubano, obviamente por el sacrificio que hizo mi madre por una Cuba libre, el sacrificio que han hecho tantos que murieron sin ver esta Cuba libre, y por ellos y su memoria, ojalá que se dé así como lo estás diciendo, Arthur. Antes de terminar, que nos quedan unos minutos, vamos a hablar de lo bonito, de la parte positiva, porque Estados Unidos está celebrando 250 años. Este 4 de julio vamos a celebrar un cuarto de milenio de independencia y de ser este país tan increíblemente poderoso. También hubo momentos lindos en el sentido de que hubo símbolos de patriotismo, como homenajes a veteranos, a atletas olímpicos. Había un señor que había peleado, creo que en la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, tenía 100 años, debe ser la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, sí. El señor, 100 años, y estaba bien parado ese señor con su edad. Un momento muy lindo. También homenajearon a un muchacho guardia nacional que había recibido un disparo en la cabeza, y la madre nunca perdió la esperanza, y ahí estaba él parado caminando, un poquito me parece, no 100%, pero bueno, estaba ahí, estaba bien. Y luego, por supuesto, cuando entró el equipo de hockey, ahí es donde todos se pararon, y todos, incluso los demócratas, o sea, no hubo manera de ignorar eso con los jóvenes que habían hecho un papel tan increíble. Trajeron la medalla de oro en honor a Estados Unidos en un deporte que no es tradicionalmente un deporte que ganan los americanos, porque Noruega es el país que más medallas se llevó, obvio, son las Olimpiadas de invierno, pero bueno, un momento muy lindo. ¿Qué me puedes decir acerca de ese momento de unidad, de hermandad, de que fuimos americanos todos por un segundo en esa habitación? Y eso es lo que, Sandra, muy bien, lo que usted acaba de explicar y elaborar es excelente, y es 100% lo que el presidente Trump quiere. La agenda antiamericana de los demócratas hay que rechazarla. Los Estados Unidos es el país más importante del mundo militarmente y económicamente, pero si lo tratamos de convertir en un país del tercer mundo, todos nos vamos al hoyo demócrata, socialista, comunista, que la administración del presidente Biden-Harris lo quería llevar. Ahora el presidente Trump está destacando lo mejor y el poderío de los Estados Unidos, ya sea ahora en el espacio con SpaceX, ya sea con los minerales raros, para nosotros tener las fábricas aquí a los Estados Unidos, para poder tener
estos minerales que nos ayudan con nuestros misiles y nuestros equipos militares, ya sea con todos estos hombres, muchachos jóvenes, deportistas, militares, policías, la niña joven que el inmigrante ilegal trató de matarla, que era un chofer que no sabía las leyes en los Estados Unidos. Es decir, el presidente Trump, en mi opinión, está poniendo ley y orden y va a ayudarnos a llegar a la hora de oro, a la era de oro. Amén. Para los Estados Unidos como él quiere. Amén. Yo estoy confiado con él, con Marco Rubio y los otros miembros del gabinete. Lo vamos a lograr y lo vamos a ver. Y ojalá que sea antes de noviembre para que los votantes se den cuenta de todo lo que él está realizando y cómo nosotros vamos a estar mucho más contentos con su liderazgo. Bueno, y quedan unos, creo que escuché 256 días, algo por el estilo, antes de esas elecciones, así que vamos a estar muy pendientes. Arthur, ha sido un placer recibirte en el programa. Gracias por tu visión. Y solo quiero decir que Arthur Estupiñán es analista político, comentarista especializado en asuntos públicos, política estadounidense y relaciones hemisféricas, la persona perfecta con quien conversar esta mañana. Gracias, Arthur.